Hola, soy Leonel Ali Anotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este miércoles de comunicación vamos a ver el tema de estrategias de comprensión lectora. Pues sin más preámbulo, comencemos. La lectura y su correspondiente comprensión es un tema importante no solamente para el ámbito académico, sino desde mi perspectiva, para la vida misma. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una buena comprensión lectora, eso mismo que ejerce frente a un texto, lo puede ejercer en su cotidianidad. Debido a que un buen lector, una buena lectora, es una persona que ve los pequeños detalles, las pequeñas minucias de lo que tiene enfrente. Entonces, obviamente, en el ámbito de la lectura, pues lo que tiene enfrente normalmente es un texto, pero las habilidades que se desarrollan a lo largo de la comprensión lectora se pueden aplicar también en situaciones sociales, tales como la convivencia entre personas, o bien en la cotidianidad de ir caminando por la calle y ver una situación que eso determine una toma de decisión. Entonces, en síntesis, para esta introducción al video, podríamos decir que la comprensión lectora va más allá de entender un texto. Implica una serie de habilidades que pueden ser útiles, insisto, tanto en la cotidianidad como en otros ámbitos de entretenimiento o de información, dígase el cine, la televisión o en estas épocas de redes sociales. Tener una buena comprensión lectora hoy que tanto nos comunicamos, contrario a lo que podríamos pensar, nos comunicamos más textualmente que oralmente. Tener una buena comprensión lectora nos va a llevar, por un lado, a entender lo que se nos está enviando y también por el otro lado, a su vez, nos va a permitir mandar mensajes claros porque nosotros somos conscientes de la importancia de la comunicación efectiva en el ámbito escritural. Entonces, pues vamos a ver unas propuestas o unas sugerencias para que nosotros podamos tener, o mejor dicho, podamos establecer una estrategia de lectura que nos lleve a buen puerto y en consecuencia generar ciertas habilidades que se van a ver reflejadas a su vez en nuestra cotidianidad. Pues bien, lo primero que tenemos que tener en claro, estamos hablando obviamente en este entorno de la comprensión lectora, vamos a enfocarnos en eso. La habilidad y lo que podamos sacar posteriormente de adquirir esa habilidad, pues bueno, eso ya es un bonus, por llamarle así. Pero bueno, vamos a concentrarnos única y exclusivamente en el ámbito de la lectura. Entonces, primer aspecto. Tenemos que nosotros comprender que esta estrategia va a estar dividida en tres momentos. Un antes, un durante y un después. Entonces, vamos al primer aspecto, el antes. Antes de la lectura de todo texto, tenemos que tener en claro una cosa. ¿Para qué vamos a leer? ¿Correcto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de leer el texto? Es decir, si estamos en el ámbito académico, seguramente algún docente nos dejó la lectura de un texto para hacer algo. Entonces nosotros ya tenemos claro ese fin. Nuestra lectura va a ser para realizar una actividad. Por lo tanto, nuestra lectura se tiene que enfocar en cumplir ese objetivo. Para no tener que recurrir 3, 4, 5 veces al texto, muchas veces nosotros tenemos que tener claro ese objetivo. Si nuestro objetivo es contestar un cuestionario, pues obviamente lo primero que tenemos que hacer entonces es leer el cuestionario, saber qué se nos está preguntando, qué se nos está requiriendo de información para que en el momento en que nosotros la encontremos en el texto, pues ya podamos subrayarla, marcarla o transcribirla y ahí tenemos la obtención de nuestro propósito, nuestro objetivo. Si el propósito de nuestra lectura es una investigación, estamos haciendo una investigación para escribir un artículo, para escribir una tesis o simple y llanamente para escribir un resumen, una síntesis, como lo vamos a mencionar en su debido punto, pues precisamente eso va a implicar que en el momento de estar leyendo tengamos que ejercer ciertos elementos, ciertas circunstancias o ciertos recursos. Ese es el primer punto que tenemos que tener, bueno,
no solo en la lectura, sino creo que en la existencia en general. Tenemos que tener un propósito, tener muy claro cuál es nuestro propósito, para qué vamos a hacer las cosas, porque a partir de ese objetivo, de ese propósito, de esa meta, nosotros vamos a establecer el camino, válgase la redundancia, la estrategia a implementar para llegar a ese objetivo, para llegar a ese propósito. En este caso, propósito o meta de lectura. Entonces, el primer punto que tenemos claro es ese, cuestionarnos es ¿para qué vamos a leer? Entonces, normalmente en cada uno de estos momentos de la comprensión lectora o de la lectura, pues nos vamos a tener que ejercer cierto tipo de preguntas. En el caso del antes de comenzar a adentrarnos a la lectura del texto, la primera pregunta es eso. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de mi lectura? ¿Cuál es el objetivo, la meta, el propósito de la lectura? La segunda pregunta es como el ¿qué tengo que leer? O sea, si tengo que yo también establecer tiempos o establecer estilos, por decirlo así. Eso no es lo mismo leer, vamos a poner un caso en la literatura, no es lo mismo leer una novela, que son muchas páginas, a leer un cuento. No es lo mismo en el ámbito de la investigación y demás, no es lo mismo leer una tesis de doctorado, que son más de 300 páginas, a leer un artículo de divulgación científica que tal vez son 2 o 3 páginas. Tengo que tener muy en claro qué voy a leer. ¿Para qué? Para justamente yo, aunque valgas otra vez la redundancia, ajustar mi mente, saber hacia qué me voy a enfrentar y en consecuencia saber desenvolverme. Es como elegir ropa. O sea, si uno ve el clima, o debería hacerlo, ve el clima o ve las aplicaciones correspondientes que te digan la situación meteorológica, y a partir de ahí tomas una determinación si vas a salir abrigado, si vas a salir con solo una playera y ropa sport, lo que sea necesario para la situación. Lo mismo ocurre con la lectura. Tú tienes que tener en claro sobre qué vas a leer o a qué te vas a enfrentar en el ámbito de la lectura. Un texto largo, un texto mediano, un texto corto. Ese es otro aspecto importante que tenemos que tener en claro cuando estamos frente a un acto comunicativo escritural. Otra situación que nosotros podemos tener en mente es el contenido, el tema. Es decir, como de sobre qué tema voy a hablar y en consecuencia es qué conocimientos puedo tener. Es decir, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, para entender un texto, aunque se escuche raro lo que voy a decir, tenemos que leer otro texto antes. Porque tal vez el texto que vamos a leer, que nos dejaron leer o que encontramos y vamos a leer, muchas veces es es tan especializado que nosotros no lo vamos a entender a la primera. Y entonces eso implicaría tener que leer otro texto o otra serie de textos que nos den esos conocimientos previos o que nos den esos cimientos para poder entender ese texto. Entonces también nosotros tenemos que tener claro como de qué texto vamos a leer o qué tipo de texto vamos a leer. Obviamente eso se puede inferir en algunas situaciones, que ese es el segundo aspecto que tenemos que ver. El primer aspecto, en el antes de la lectura, es cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué voy a leer? Etcétera. Lo otro que tenemos que tener en claro es el qué tengo que leer, o sea, cuántas páginas son para yo poder administrar tiempos y establecer la estrategia ya de manera más focalizada. Y por último es como de qué tema va a tratar el texto y tal vez con cuánta profundidad lo va a tratar para yo saber a su vez si eso me va a implicar una, dos o hasta más lecturas. Para poder comprender el texto tal vez yo tengo que leerlo muchas veces y eso va justamente a repercutir en mi estrategia. Mínimo de tiempo. ¿Cuántas veces? Yo sé que este texto es muy difícil, pues entonces tengo que leerlo 2 o 3 o las veces que sean necesarias y entonces eso implica que no lo voy a leer un día antes de que me soliciten la actividad correspondiente. Entonces ya tenemos esos primeros aspectos, ¿no? Cuestionarnos, como pararnos frente al horizonte y comenzar a decir, esto es todo lo que esto es lo que tengo y en consecuencia tengo que focalizar algunos aspectos. El segundo paso, de manera general, sería ser observadores, observar ciertos aspectos que nos van a facilitar a la consecuente comprensión lectora. ¿Cuál es uno de esos aspectos? El medio o el canal. Es decir, en dónde está publicado el texto. Si yo veo que el texto está publicado en una base de datos de tesis doctorales,
obviamente voy a saber que lo que voy a leer es una tesis doctoral, es decir, es un texto especializado, un texto que va a tener entre 200 y 300 páginas mínimo, porque puede ser mucho más. Entonces ya tengo ese aspecto. O si sé que está siendo publicado en una revista de divulgación científica, sé que va a hablar del tema. Sí, pero lo va a hablar de manera amable a un lector no experto sobre el tema, y entonces va a usar un vocabulario accesible para un cierto límite o cierto aspecto del tipo de lector. Entonces, es un aspecto importante porque eso nos ayuda un poco a inferir la complejidad, la extensión, etcétera. Entonces tenemos que ser muy observadores. Uno de los detalles que siempre, o uno de los errores que cometemos cuando estamos iniciando una lectura, es aventarnos al texto sin tener esa paciencia. Entonces la serenidad y la paciencia es una virtud. Ser pacientes y ser serenos es una virtud importante, insisto, no solo en la lectura, sino en todos los aspectos de la vida. O sea, aventarte así sin saber, o sea, como aventarte del avión sin paracaídas, créanme, va a terminar mal. Lo mismo pasa con la lectura. Entonces tenemos que ser pacientes antes de que nos dejan una actividad que tiene que ver con una lectura y ¡pum! Ya comienzas a leer y comienzas a hacer las cosas. No, es darle su tiempo, así como le damos su tiempo a la comida, incluso a comprar ropa, a ver un programa. Dedica ciertos tiempos a practicar un deporte, a escuchar música, etcétera, que haces una planeación consciente o inconsciente para poder disfrutar la actividad. Lo mismo tiene que ocurrir con la lectura. O sea, ver en la lectura, aunque sea una lectura obligatoria, o sea, que sea un profesor o sea una actividad que de manera directa o indirecta te obliga a leer un texto. Pero bueno, una cosa es que la actividad sea obligatoria y la otra es que nosotros la transformemos en una tortura. Una cosa es que alguien te diga, tienes que leer este texto porque tienes que realizar una actividad, y la otra es que nosotros permitamos que esa obligación académica o esa obligación profesional sea una carga para nosotros. Entonces, por eso es un aspecto importante antes, porque mucha gente dice, no, a mí no me importa el antes, a mí dime o explíquenme el durante, cuando ya estáis frente al texto. Para nada. El antes, este primer aspecto del antes es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sirve precisamente para establecer la estrategia. Es como conocer el entorno, el ambiente, y muchas veces ese entorno y ese ambiente va antes de adentrarnos al texto. Muestra de ello es esto que les decía, del canal o el medio de distribución del texto, porque eso nos va a facilitar acoplar nuestra estrategia a tiempos, a materiales secundarios. Como les digo, si es un texto muy, muy especializado, incluso tenemos que leer un texto antes para poder empaparnos, o un resumen, una síntesis sobre el tema, para nosotros comenzar a entender ciertos términos, ciertos aspectos, el contexto, etcétera. Otro aspecto importante sería la estructura. O sea, ver la estructura, es ojear. Antes de comenzar a adentrar a la lectura, es ojear. Tanto sirve lo de ojear, sirve para saber cuántas páginas tiene. Si tal vez es un libro o un texto que tiene muchas páginas, pero también tiene muchos esquemas, muchas imágenes, y entonces uno podría decir, son 20 páginas. Sí, pero en realidad tal vez de esas 20 páginas, solamente 10 son de texto. Lo demás son esquemas, son diagramas, etcétera. Entonces, justamente tenemos que ver la estructura, tenemos que ver los títulos, bueno, mejor dicho, el título del texto, y después ver si se subdivide ese texto en capítulos o en subtítulos, su distribución, si está en capítulos y demás. Eso tenemos que ver, porque eso nos va a facilitar. Tal vez a nosotros nos importa un tema, estamos en una investigación, y tal vez vemos el libro y dices, no, son 200 páginas, yo no tengo tiempo. Y tal vez si cuando tú lees la distribución, que puede ser simplemente ver al índice, y dirigirte al índice, si en el caso de un libro, y tú ves que nada más te importa de todo ese libro de 200, 300 páginas, solo te importa un capítulo, o solo te importa un apartado de uno de esos capítulos. Y entonces ya estás haciendo, ya te estás prejuzgando un texto que sí te va a servir, pero estás prejuzgando yo no tengo tiempo para leer tanto. Y tal vez, insisto, si estás en una investigación, descubres que ese aspecto que tú considerabas que iba a ser un peso, no lo va a ser, porque en realidad nada más vas a leer un fragmento de toda esa magna obra. Ese es un aspecto también importante que tenemos que considerar, no prejuzgar los textos. ¿Correcto? Es como la famosa frase de no juzgar un libro por su portada.
Aquí aplica lo mismo estructuralmente hablando. Y otro aspecto que tenemos que ver es precisamente lo relacionado con el diseño. Ver las fotos, ver las imágenes, ver los diagramas, porque muchas veces también esos aspectos estilísticos nos van a ayudar a saber si el texto nos va a ser útil o no. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer algo muy profesional y de repente yo abro un libro o un texto y de repente comienzo a ver que tiene dibujitos, que tiene ciertas ilustraciones que uno relaciona con los niños y yo lo que quiero escribir es algo más profesional, obviamente yo podría, ahí sí, hacer algo que se conoce como discriminación. Tanto discriminación de información como discriminación de títulos. Es decir, como de este texto sí habla del tema, pero no sirve para mis intenciones. O sea, mi intención es escribirlo de manera muy profesional y tal vez producto de los diagramas y de los dibujos y de los esquemas, descubro que ese texto, a pesar de que toca el tema que me interesa, no tiene la relación con el público al que me quiero dirigir en mi investigación. Si es un texto que, entre comillas, nos obligaron a leer, nos puede servir ver la tipografía, el tipo de letra, los dibujos, las imágenes, nos puede servir un poco para ir infiriendo el nivel de complejidad y en consecuencia el nivel de concentración que tenemos que tener. No estoy diciendo que hay textos que podemos estar distrayéndonos, para nada, todo lo contrario, como se los decía al principio. Cuando estamos frente a un texto, un acto de lectura, sin importar si es por gusto o si es por un deber académico o profesional, nosotros tenemos que estar al 100%. Para lograr la comprensión lectora, tenemos que estar concentrados. Así como nosotros cuando nos apasiona algo, una película, un partido de algún deporte que nos atraiga demasiado, lo mismo aplica para la lectura. O sea, estamos concentrados, no apagamos teléfono, estamos viendo cualquier aspecto que nos pueda dar una pista o alguna lectura o algún guiño de hacia dónde se puede dirigir la historia o, insisto, el partido y demás, algún aspecto de que nosotros observemos y eso lo observamos porque estamos concentrados. Lo mismo tendríamos que aplicar aquí. Este tipo de cosas de ver el diagrama y demás y nuestros conocimientos previos culturales nos van a facilitar decir, vamos a poner el caso más absurdo. Gente que agarra un libro y comienza a hojearle y dice, uy, no tiene dibujitos, qué aburrido. Automáticamente ya está prejuzgando. Pero está prejuzgando producto también de un conocimiento previo, ¿no? Porque sabe que un texto que no tiene imágenes puede ser muy complejo, puede ser muy especializado, aunque insisto, hay excepciones, pero la gente que hace ese tipo de juicios o de prejuicios tiene un conocimiento previo consciente o inconscientemente. Eso también nos sirve a nosotros, ojear y ver cuántas páginas tiene, qué tipo de letras usa, si usa esquemas o no usa esquemas, porque a partir de ello nos va a facilitar la comprensión cuando ya ahora sí nos adentremos al texto. Y otro aspecto es comenzar a leer ciertos aspectos. No leer el texto, sino en este estar ojeando. Todo lo que estoy diciendo es como de ojear. Entonces, el antes es tener claro el propósito, es qué voy a leer, pues es comenzar a ojearlo. O sea, no adentrarnos a la lectura, como les digo, no ser ansiosos y adentrarnos a la lectura, sino comenzar a ojear y estar viendo los esquemas, estar viendo qué tipo de letra usa, incluso puedo ir a la bibliografía para ver si es un texto de investigación, pues ver qué bibliografía usa, en dónde fue publicado. Y entonces, dentro de eso de estar hojeando, además de ver lo anterior, pues comenzar a leer los epígrafes, por ejemplo, ¿no? Entiéndase, los epígrafes como estos, en 2, 3 líneas, te sintetizan de qué trata el capítulo. Entonces dices, me puede interesar o no me puede interesar, me sirve o no me sirve para mi propósito. Entonces leer los epígrafes, leer los abstracts, los sumarios, los resúmenes. Hay muchas veces artículos que tienen un pequeño párrafo donde se sintetiza todo. O por ejemplo las tesis. Las tesis tienen una introducción. Y en la introducción, en esas 2 o 3 páginas, literalmente se sintetiza toda la tesis. No importa si tiene 100 páginas o tiene 300 páginas. En esas primeras páginas llamadas introducción, se está sintetizando la tesis. Entonces yo puedo leer la introducción y decir, y eso me va a servir para decir, sí voy a leer toda la tesis. O no me sirve. Yo pensaba que se analizaba desde un enfoque, desde una perspectiva, y descubrí que no, gracias a esto. O leer los índices en el caso de los libros, ver los elementos, los denominados elementos paralingüísticos.
Es decir, el uso de letras negritas, de cursivas, de subrayados, de recuadros. Muchas veces los recuadros sintetizan lo que dice la página, etcétera. Esos elementos paralingüísticos también nos sirven muchas veces porque significa que el autor o el editor del texto le está dando importancia a algo. Y eso, al ser importante, se remarca, se resalta. Y eso a su vez a nosotros nos puede servir en este antes, en esta prelectura, por decirlo así, nos va a servir para nosotros inferir a qué nos vamos a enfrentar o, insisto, si estamos en un proceso de investigación, a inferir si ese texto nos va a servir o no. Y muchas veces también otra estrategia de lectura antes de adentrarnos al texto ya de manera cabal es leer las ideas, las primeras ideas de cada párrafo. Es como esa famosa lectura selectiva, ver y este párrafo me puede servir, este párrafo. Pero es una lectura no de leer todo el párrafo, sino leer las primeras ideas de cada párrafo. ¿Por qué? Porque si el texto está bien redactado, cada párrafo tiene una idea, posee una idea y la va a desarrollar a lo largo de las líneas, o puedes unir 1, 2, 3 párrafos, pero ahí está la idea. Y entonces la idea nada más va a ser desarrollada. Entonces, al principio de cada párrafo se comienza a ver este guiño de lo que va a hablar el texto. Entonces, ahí tenemos otra estrategia. Entonces, como pueden ver, ahí está el antes. No nos hemos adentrado al texto. Simple y llanamente lo hemos visto de manera superficial. Otra vez haciendo la analogía. Cuando vamos a comprar ropa, entramos a la tienda y ahí está todo. Toda la oferta que nos refiere la tienda, ¿no? Toda la mercancía que tiene la tienda. Y nosotros comenzamos a observar tallas, colores y demás, pero no la tomamos y no agarramos todo y nos vamos al correspondiente probador, si es nuestro modus de operandi para comprar ropa. Hay gente que nada más agarra y esta me gustó y ni sin probársela se la lleva porque se conoce y demás. Pero cualquiera de las dos formas de compra implica ir observando, ¿no? Si esa tienda tiene o no tiene tiene clientes o no tiene clientes, cómo están vestidos los dependientes o las dependientas, esos elementos de observación de lectura, ¿no? Eso es algo importante y no es adentrarnos y ya quiero yo comprar y no me importa y no observo nada. Muchas veces observamos las críticas de la tienda o de la marca. Eso mismo que hacemos en nuestra vida cotidiana lo podemos y lo debemos hacer también en la comprensión lectora. Vámonos al segundo momento, que es el después, ¿correcto? Y ahora sí, en el durante. El después todavía no, ya me había emocionado, no. El durante, lo que importa, o sea, si ya tengo clara qué voy a leer, cómo voy a leer, en pocas palabras, ya hice todo el conocimiento del texto y al final tomo la decisión de sí, lo voy a leer, ya sea por qué. Después del antes descubro que el texto sí va a tener interés para mí, o bien porque pues ya me dijeron que lo leyera. Entonces, pero no importa, como les decía hace unos minutos, aunque nos obliguen a leer un texto, hagamos este proceso del antes. ¿Por qué? Porque genera el hábito. O sea, ahorita tal vez en algún momento de nuestra vida nos van a obligar a leer textos. Pero va a llegar un momento de nuestra vida donde nosotros vamos a leer textos por nuestro interés o con fines específicos propios. Y si nosotros no generamos este hábito del antes, automáticamente nos vamos a adentrar a textos y tal vez perdemos tiempo de estar leyendo un texto que al final no nos va a servir ni a nosotros, ni a nuestra investigación, ni a nuestro trabajo, precisamente por haber sido acelerados, por habernos acelerado, y en consecuencia no haber ejercido de buena manera el antes. Entonces, el antes es fundamental, sin importar si vamos a estar frente a un texto que nos obligaron a leer, que sabemos que tenemos que leer, no porque queramos, aquí nuestra voluntad y nuestra perspectiva no importa nada, o bien si estamos nosotros buscando una lectura. Entonces, este antes es importante. Nos vamos al durante. Igual que como les comentaba en el antes, tenemos que hacernos ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos. Por ejemplo, el tema. ¿Cuál es el tema del texto? Ya sea, insisto, sin importar si la lectura es que nos obligaron a hacerla o es una lectura por interés propio. Entonces ¿cuál es el tema? Es lo que nos tenemos que usar. Producto tal vez de haber ojeado en este antes, de estar viendo los diagramas y demás, podemos saber el tema. Leer el título. El título tal vez muchas veces nos va a ayudar a saber cuál es el tema
de la obra. Entonces, automáticamente eso ya nos comienza a acomodar, nos comienza a moldar al texto, porque nuestra mente va a estar comenzándose a concentrar sobre ese tema. Voy a leer sobre esto, ¿correcto? Y más cuando son lecturas obligatorias. ¿Correcto? Es como de, van a hablar de este tema. Me tengo que concentrar porque tal vez este tema va a ser parte del examen, porque va a ser parte de la actividad que me hayan dejado. No olviden la primera pregunta en el antes. ¿Para qué voy a leer? Entonces, tengo que enfocarme en eso. Otra situación. Comenzar comienzo a leer. Ya digo, ¿cuál es el tema? Ya lo sé. Ahora sí, comienza la lectura. Y entonces, uno de los consejos o de las sugerencias que se hacen es que cuando se vaya leyendo, se vayan extrayendo las ideas principales. Insisto, sin importar si la lectura es obligatoria o es por un fin personal, ya sea investigación, ya sea entretenimiento, lo que sea, comenzar a sacar las ideas principales, ya sea de manera mental, es decir, estar diciendo, habla de este tema y lo está hablando desde esta perspectiva. Y comienza la comprensión, comienza el desglose. ¿Correcto? Puede ser mental o pueden comenzar a escribirlo, hacer anotaciones. Entonces, aquí como que tenemos vamos a hacer de manera paralela las estrategias. Las preguntas y por el otro lado, las herramientas con las que podemos ejercer ¿cómo se llama? Esas preguntas. Entonces, ¿cuál es el tema? Y entonces automáticamente producto de la lectura selectiva o de la observación o del título o del abstract, estos elementos paralingüísticos que les mencionaba, etcétera. Pero insisto, todo eso lo podemos hacer de manera mental. Es decir, el tema es esto y lo comienza a desarrollar desde esta perspectiva, desde esta otra, etcétera, etcétera. O bien, podemos hacerlo de manera escritural. Es decir, tema, 2 puntos y comenzar a generar nuestro propio esquema de comprensión lectora, ¿no? Porque otra vez, pero tenemos que tener claro nuestro objetivo de lectura. Si vamos a hacer un cuestionario, pues obviamente lo que nos interesa nada más es buscar las respuestas del cuestionario. No voy a buscar más, pero si implica hacer algo más, estas estrategias nos van a ir facilitando. E insisto, lo que le estoy refiriendo no es de otro mundo. Nosotros todo el tiempo lo hacemos. El problema muchas veces es que nosotros, ¿cómo poderlo decir? Muchas veces nosotros somos los que demeritamos el acto de lectura. Como se los digo, en la vida cotidiana nosotros hacemos eso. ¿Cuántas veces ustedes quieren comprar una prenda? Otra vez regresando a la analogía de comprar prendas, ropa o productos X o Y, televisiones, gadgets o lo que quieran. Y ustedes comienzan a consultar las tiendas y los precios y si te lo pueden traer, o sea, si hay gastos de envío o si aceptan cierto tipo de tarjetas. Toda esa investigación es un acto de lectura, porque estás leyendo la situación dependiendo de tu propósito, dependiendo de la situación que aquí en este caso a ti te importa. En este caso en el caso de la lectura obligatoria, pues es que a ti te compete hacer. Entonces, lo que se está ejerciendo en la lectura no es cosa de otro mundo. Entonces, por esto de ser observador de qué tema trata y comenzar a anotarlo, hacer anotaciones mentales o hacer anotaciones físicas, es algo que hacemos todo el tiempo también, ¿correcto? Es decir, el muestra de ello es, otra vez, cuando vamos al súper o cuando vamos al mercado, muchas veces llevamos una lista y es como de, ¿qué necesito? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿A qué pasillos? O etcétera, ¿no? Es decir, a qué tienda, a qué lugar. Porque tal vez puedo comprar cosas que pueden estar en un solo lugar, pero a mí me gusta más porque la caducidad están más lejanas en la tienda de fulanito. Entonces voy a comprar eso en la tienda de fulanito, pero lo otro, que aunque lo podría comprar en la tienda de fulanito, no. Prefiero comprar en la tienda de perenganito. Esos aspectos de lectura de situaciones cotidianas también aplican para la lectura de textos. Entonces ya tenemos ese primer aspecto de ¿cuál es el tema? El otro aspecto, el segundo aspecto que ya tenemos es como de cómo está tratando el tema, cuáles son las ideas principales, el enfoque, etcétera. Y eso nosotros lo podemos ir recibiendo si estamos concentrados en la lectura. Si estamos dispersos y nada más estamos pasando la vista sobre el texto nada más por cumplir, no vamos a encontrar eso y al final del texto no vamos a entender absolutamente nada y nosotros vamos a irnos a la fácil. El texto no me gustó. Pero en realidad el texto no lo entendieron. No es que no les haya gustado. Si hay un no en esa observación es el texto no le entendí porque no lo leí. Más no porque el texto no me gustó. Porque tal vez a ustedes no les gustó el texto porque lo estaban ya prejuzgando, porque los obligaron a leer, porque ustedes creían que ese tema no era de su interés, o porque tal vez el tema efectivamente no es de su interés. Pero no lo olvidemos, para juzgar un texto lo tenemos que entender desde el texto,
no desde nosotros. Correcto. Entonces nosotros tenemos que decir si el texto es bueno o malo a partir de las necesidades del texto y a partir de los objetivos del texto, no de los objetivos y los gustos personales. Correcto. Para los gustos personales hay momentos personales. ¿Es correcto? Bien, sigamos en esta situación. ¿Cómo nosotros, qué herramienta podemos nosotros emplear para estas ideas principales o estos aspectos importantes del texto? Tenemos dos herramientas muy fáciles. El famoso subrayado. Comenzar a subrayar esos fragmentos donde se nos explican las ideas principales o las ideas importantes para nuestro fin. Obviamente, si estamos hablando de un libro de biblioteca, no lo subrayen. Tomen notas, llévense una hojita o usen el celular, su bloc de notas y comiencen a copiar el fragmento o tómenle foto, ¿correcto? Pero no lo subrayen. Si es un libro que es suyo, de su posesión, o es una fotocopia, algo, entonces ahí sí, pueden subrayar, pueden hacer anotación. Otra opción es hacer anotaciones al margen, donde opción 1, ustedes sintetizan lo que está diciendo o simplemente ponen una marca. Cada lector tiene sus marcas, palomitas, estrellas, llaves, etcétera. Entonces, todos tenemos estrategias, pero marcas en el texto ese aspecto importante, ya sea subrayándolo, marcándolo al margen, haciendo anotaciones al margen, o insisto, hay gente a la que no le gusta rayar los libros ni nada por el estilo, y entonces toma anotaciones en tarjetas y mete esa tarjeta, si es un libro, mete esa tarjeta en la página para saber qué tiene, si vuelve a acercarse al libro meses o años después, porque hay gente que sigue investigando el mismo tema y pasa el tiempo, pues entonces esa tarjeta, esa anotación ahí metida en esa página le va a hacer recordar al lector qué ocurre en ese fragmento de la obra. Entonces ahí tenemos ese tipo de situaciones. Una problemática constante cuando estamos leyendo es no entender alguna palabra. ¿Correcto? Entonces, otro aspecto fundamental durante la lectura es, para la buena comprensión, es entender a cabalidad lo que se nos está diciendo. Entonces, ¿qué pasa si nos topamos con una palabra que no entendemos? Tenemos dos opciones para poder comprender la palabra y en consecuencia comprender el párrafo, la idea principal y, en otra consecuencia, el texto. La primera es la definición por contexto o por deducción. Es decir, agarras la palabra y a partir del contexto de lo que rodea la palabra, tanto el antes como el después, puedes inferir, esta palabra significa esto. Pero obviamente muchas veces esa estrategia no sirve. Entonces, ¿cuál es la obvia? Consultar el diccionario. O sea, consultar el diccionario es uno de los actos más grandes de humildad. Es aceptar que no sabes algo y tienes que consultarlo. Y entonces eso, al contrario de lo que se podría pensar, no es un acto de debilidad, no es un acto infame, no, todo lo contrario, es un acto de querer aprender, de quererle darle la oportunidad, en este caso al texto, a que te brinde la información y que la información esté completa. Porque, insisto, otro de los errores que muchas veces cometen los lectores es ese. El texto no me gustó porque no le entendí. Y la respuesta que yo siempre digo cuando me enfrento a ese tipo de comentarios es que eso no habla mal del texto, eso habla mal del lector. Porque el texto ahí está escrito, usa palabras de tu idioma o del idioma que supuestamente tú comprendes, porque puede ser escrito en otro idioma, pero si tú te acercaste al texto, significa que tú conoces el idioma y comienzas a leerlo. Y el argumento es, no me gustó porque no le entendí al texto, porque usa ciertas palabras, dices, pero eso tiene una solución. Consulta un diccionario. Y a partir tal vez de que por un lado vas a aprender nuevas palabras y por el otro lado vas a entender el texto. Entonces no queramos todo al contentillo. Entonces en el durante, si nos topamos con fragmentos complicados, pues los tenemos que leer varias veces. Insisto, no queramos que a la primera lectura ya entendamos todo. Eso no pasa. Ni las personas más profesionales, ni las personas con amplia experiencia en la lectura entienden los textos a la primera. Habrá gente que tal vez sí, y es maravilla o digno de ser de los X-Men. Pero bueno, son las excepciones. Pero no, no existe alguien que pueda comprender un texto a la primera siempre. La mayoría, tal vez el 99.9 sí, pero va a haber un texto que va a implicar que lo tenga que leer o tenga que leer fragmentos de ese texto o partes de ese texto 2 o 3 veces para entenderlo cabalmente. Entonces, tengamos esa humildad de si no entendemos algo del texto, si es una palabra, pues fácilmente vayamos a consultar el diccionario. Y ahora, hoy en día, que es más fácil porque podemos tener el diccionario al alcance de nuestras manos en nuestro celular. Ya no es obligatorio estar cargando el diccionario súper gordo porque es el que tenía
¿cómo se llama? El vocabulario más amplio, entonces no servía el diccionario más breve. No es obligatorio estar cargando la enciclopedia para estar viendo todo. No, ahora tenemos los diccionarios y las enciclopedias de amplio vocabulario y demás, lo tenemos al alcance de nuestros dispositivos. Entonces tengamos esa humildad. Y muchas veces, como les decía, tal vez tenemos que recurrir a otro texto que sea un poco más cercano a nuestro conocimiento y demás para entender el gran texto. Pero eso es otra vez es un acto de humildad, decir, este texto no lo estoy entendiendo. Pausa y me tengo que dirigir a otro texto. No es renunciar al primer texto, sino es voy a tener que ir a otro texto para empaparme del tema y ahora sí, como ya tengo las suficientes herramientas, ahora sí, voy al texto difícil. ¿Implica tiempo? Sí. ¿Implica sacrificio? Sí. Pero al final va a valer la pena porque nuestro objetivo, cualquiera que sea, desde una tarea hasta una investigación o un trabajo ya en nuestro ámbito profesional, va a ser de calidad. Entonces, ese es un aspecto importante. Entonces, en el durante tenemos que estar haciendo eso. Tenemos que estar totalmente concentrados en el texto y haciendo estos subrayados, estar escribiendo, estar comenzando, como lo que les decía, esto de discriminar información. ¿Qué información es importante y qué información no es importante? No es que no sea importante para la humanidad, no es importante para mis fines, para mi propósito. Yo tengo un propósito de lectura, contestar un cuestionario, tener datos para mi investigación, me pidieron un trabajo y entonces para mi trabajo yo quiero escribir esto. Entonces, saber discriminar información. Otro de los vicios que tenemos es que muchas veces los maestros nos piden, escribe un resumen y producto del resumen primero tienes que subrayar y después hacer el resumen. Y aplicas la de un párrafo sí, un párrafo no, un párrafo sí, un párrafo no. Esa técnica es funcional para cumplir la tarea, pero en el trasfondo evidencia una persona que no le quiso dedicar tiempo al texto y el texto al final tal vez le hubiera aportado un conocimiento que tal vez no tiene nada que ver con sus intereses profesionales y demás, pero es conocimiento y el conocimiento nunca hace daño. Entonces, si se hubiera leído de buena manera el texto, en vez de aplicar de ni lo voy a leer, nada más voy a gastarme mi marcatextos nada más subrayando todo lo que encuentre y todo lo que más o menos ahí como de tres líneas las dejo en blanco y 5 las subrayo y ahora dejo 6 en blanco y las otras 7 las subrayo y jugar una dinámica. Pues esa misma entereza o esa misma estrategia de 3 líneas sí, 5 no, ¿por qué no aplicarla en el proceso de lectura? Entonces, es algo importante y algo digno de mencionar. Darle la oportunidad al texto que nos diga lo que está escrito en él. Y ya si nosotros al final de la lectura decimos, esto no me sirve para nada, perfecto, pero se le dio la oportunidad. Así como nosotros muchas veces vamos a pedir oportunidades en muchos aspectos de la vida, nosotros aprendamos a darle la oportunidad a un texto a pesar de lo que nosotros creamos al principio. Entonces, regresando a este aspecto del durante, es importante eso, saber el tema, saber las ideas principales y que ese tema y esas ideas principales nosotros las vayamos anotando. Insisto, ya sea de manera mental o ya sea de manera escritural. En tarjetas, insisto, si es nuestro texto, nosotros somos los poseedores del texto, pues al margen del mismo fragmento, o podemos poner los famosos post-its, ¿no? Marcar el texto y el fragmento correspondiente. La estrategia que a nosotros nos sirva o que nosotros nos sintamos cómodos con esa estrategia, pero el fin es ese, extraer el tema, extraer las ideas principales y sobre todo extraer lo que a mí me sirve ante mi propósito, mi objetivo que lo tenía claro desde antes de la lectura. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el durante. Ahora nos vamos al después. Y el después puede ser desde lo más simple como de pues qué me pidieron y es lo que hago. O sea, si me pidieron contestar un cuestionario, pues después de la lectura contesto el cuestionario y se acabó el proceso se acabó el proceso de lectura. Pero obviamente voy a plantearles ciertas circunstancias que van un poquito más allá. Otra vez regresamos al esquema de hacernos preguntas, ¿no? Es como terminaste de leer el texto y como que uno mismo se cuestiona así como ¿de qué trato el texto? O sea, como de dilo o sea, como de plantéatelo, ¿no? ¿De qué trato el texto? Y entonces esa pregunta nosotros podemos ejercer una herramienta. Y entonces nosotros podemos hacer resúmenes. ¿Cómo se hace un resumen? Porque eso es un aspecto importante. Un resumen es producto del subrayado. Es decir, hacer un texto total, reducirlo. O sea, el propósito del resumen es, aunque se escuche absurdo lo que voy a decir, es
resumir, sintetizar el texto. Un texto de una extensión delimitada o de una extensión fija, hacerlo más breve, pero producto de la selección, por decirlo así, del mismo texto. Nosotros no vamos a escribir absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es copiar. Los verbos favoritos de mucha gente, copiar y pegar. Eso es un resumen, es copiar fragmentos. Por eso es ahí el subrayado. Si estás subrayando, todo lo que subrayes, lo tienes que copiar. Y eso es un resumen, ¿correcto? No vas a escribir tu opinión, no vas a escribir lo que tú infieres, eso no. Eso, si te piden un resumen, si lo que solicitan es un resumen, lo que se tiene que hacer entonces es ir leyendo y ir subrayando, lo que les decía. No solamente subrayando conceptos ni nada, sino es ir subrayando fragmentos que expliquen algo de importancia según lo que nos hayan solicitado. Y todo eso que hayamos subrayado, lo tenemos que copiar. ¿Correcto? Ahora ya entendemos por qué mucha gente aplica la de 2 líneas sí, 4 no. Pero bueno, insisto, esa es una pésima técnica tanto para el lector como para el objetivo de la actividad que se les está solicitando al estudiantado. Pero bueno, en fin, dejemos de lado ese vicio o esa mala práctica de la lectura. Enfoquémonos en el resumen. Entonces, insisto, el resumen es producto del subrayado. Cada vez que nosotros subrayemos fragmentos del texto, si nos pidieron un resumen, es lo que tenemos que hacer. Subrayar fragmentos y después todo lo que subrayamos, lo tenemos que transcribir tal y como está en el texto, tal cual. Entonces, eso es una de las estrategias que muchas veces nos piden después de la lectura, un resumen. Segunda situación que nosotros podemos también hacer es la síntesis o paráfrasis constructiva. La síntesis o paráfrasis constructiva es, ahora sí, con nuestras propias palabras, decir qué dice el texto. No qué opinamos del texto, no, sino con nuestras propias palabras, decir, insisto, aunque se escuche cacofónico, decir nosotros lo que dice el texto, de qué trata el texto, ¿correcto? Eso es una síntesis o paráfrasis constructiva. Es como, termina de leer el texto y decir, ¿qué dice el texto? O sea, ¿de qué habla el texto? A ver, dímelo tú, ¿de qué trata el texto? Y ya no estás leyendo fragmentos, como ocurriría en el resumen, sino tú dices, el texto trata sobre este tema y lo trata desde esta perspectiva, y entonces lo estás diciendo con tus propias palabras, pero lo único que está haciendo uno es reflejar lo que dice el texto, solamente que con nuestras propias palabras, pero sin quitarle ni ponerle al texto. Simple y llanamente es reflejar lo que dice el texto. Entonces ya tenemos dos opciones que muchas veces nos piden, que son trabajos académicos característicos. El resumen y la síntesis o también la conocida paráfrasis constructiva. Pero también hay otro tipo de paráfrasis que también nos pueden solicitar, que es la paráfrasis mecánica. La paráfrasis mecánica es ir copiando fragmentos, se parece mucho al resumen, pero es ir copiando fragmentos y cambiar algunas palabras por otras que nos faciliten la comprensión. Es decir, como usar sinónimos, lo que se le conoce como sinónimos en el mundo de la lingüística, ¿correcto? Es usar sinónimos, es decir, como de esta palabra se me dificulta pronunciarla o esta palabra no la entendí, tal vez producto de que no la entendí, busqué su significado y entonces decido parafrasear este fragmento, decido parafrasearlo mecánicamente. Cambio esta palabra o cambio esta frase que no la entendí a la primera y la sustituyo por otra, pero la idea sigue siendo la misma. Entonces, esa es la diferencia entre paráfrasis constructiva, que es donde me olvido de lo que la textualidad, o sea, citar textualmente el texto y solamente decirlo desde mi punto de vista. Esa es la paráfrasis constructiva o síntesis, es decir de qué trata el texto desde mi estilo y mi forma de hablar. Y la paráfrasis mecánica es ir copiando fragmentos y modificar una que otra frase, breve, obviamente, o modificar una que otra palabra. Pero la esencia y el porcentaje de lo que se está escribiendo es del texto original. Es como hacer un resumen, pero con esta pequeña modificación. El resumen es copiar tal cual está en el texto original. La paráfrasis mecánica es copiar lo que está en el texto con ligeras modificaciones. Modificar una frase, modificar una palabra. ¿Correcto? Entonces ya tenemos
3 formas de trabajos cotidianos que nos piden después de la lectura de un texto. Resumen, síntesis o paráfrasis constructiva, paráfrasis mecánica. Otra son los esquemas, ¿no? Nos piden, haz haz una representación gráfica o esquema del texto. ¿Cuáles son los esquemas característicos que nos solicitan siempre? Cuadro comparativo, si es un tema o son varios temas que tienen un hilo conductor y para poder cotejar similitudes y divergencias entre posturas o bien diferencias y semejanzas sobre algunas enfermedades o sobre algunos personajes y demás, pues hacemos un cuadro comparativo, ¿no? Así de simple, literalmente es columnas y filas. Nada más es poner características o ciertos datos y de manera global, ese esquema lo que pretende es comparar, cotejar datos sobre el tema, sobre el personaje, sobre la situación que nos plantee el texto. Entonces, eso es un cuadro comparativo. Literalmente está conformado de columnas y filas, ¿correcto? Otro tipo de representación gráfica que nos solicitan la mayoría del tiempo son los cuadros sinópticos. Los cuadros sinópticos, ¿cuál es su característica? Es ser llaves, ¿correcto? Su jerarquía va de izquierda a derecha y son llaves. O sea, pones el tema y abres una llave más grande. Y ahí vas poniendo la jerarquización. Vas desde el tema y desde lo más importante y lo vas reduciendo, ¿correcto? Entonces van estas llaves. Entonces, la característica también de los cuadros sinópticos es que pueden tener definiciones breves, pero sí pueden tener cierta amplitud las explicaciones. No solamente es una palabra, sino sí se pueden poner definiciones o explicaciones breves, pero explicaciones al fin y al cabo. Pero insisto, la jerarquización va de izquierda a derecha y se van poniendo llaves. Y es muy importante poner las llaves porque precisamente es la ramificación del tema. Entonces tienes como el tronco, que es el tema, y de pronto comienzan estas llaves y comienza la jerarquización correspondiente. Algo muy similar a los cuadros sinópticos son los mapas conceptuales. Solamente que la diferencia entre mapa conceptual y cuadro sinóptico es, por un lado, la forma de jerarquizar. En el caso del cuadro sinóptico era de izquierda a derecha y en el caso del mapa conceptual es de arriba para abajo. Es como el famoso esquema de árbol, ¿correcto? Que es de la copa hacia la raíz. Entonces ahí está ese elemento. Entonces los cuadros sinópticos tienen el tema y comienzan a desglosarse. Entonces tienen dos características los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, perdón. Los mapas conceptuales tienen, como lo dice su nombre, solamente están compuestos de conceptos. No puedes poner definiciones. Si quieres hacer un esquema que tenga definiciones, usa el cuadro sinóptico. Pero si lo único que quieres es poner palabras clave, usa un mapa conceptual. Y el mapa conceptual tiene las palabras, y entonces, como les decía, tiene dos elementos. Tiene los recuadros o las esferas, lo que sea, lo que enmarque el concepto, y tiene unas cosas que se llaman enlaces, que son las rayitas. En las rayitas también tiene que haber una palabra, que también se le conoce como palabra enlace. Entonces tenemos que entender que cada vez que nosotros hagamos un mapa conceptual, el concepto lo tenemos que enmarcar, ¿correcto? Y ese concepto lo tenemos que enlazar con el otro, pero ese enlace la mayoría de las veces tiene que llevar una palabra, que normalmente siempre es un prefijo o una preposición. O sea, más que prefijo, una preposición. Entonces tiene que llevar un antes, un para, un desde, una sola palabra que sirva de enlace con el siguiente concepto y así sucesivamente. Pero esa palabra enlace ya no va enmarcada. Entonces tenemos que entender muy bien eso, que el mapa conceptual son los conceptos enmarcados y los enlaces. Y estos enlaces, un porcentaje muy importante tiene que llevar una palabra enlace, que, como les vuelvo a decir, normalmente las palabras enlace son preposiciones, ¿no? A, ante, con, contra, para, porque justamente nada más sirve como enlace. O sea, es como de este concepto desde, o sea, es como de las vacunas desde, y el siguiente concepto sería el año, ¿no? 1000 tantos, ¿no? Etcétera. Entonces, ese es el aspecto importante de los mapas conceptuales. Y por último, tenemos los que ya son los más usados hoy en día, que son los mapas mentales, ¿no? Los mapas mentales, pues son esta representación gráfica que combina palabras y dibujos, ¿correcto? Y que su jerarquización es del centro, en el mero centro, en el núcleo, va el tema,
y después toma el orden del reloj, ¿no? De derecha a izquierda según el transitar de las manecillas de un reloj. Esa es su jerarquización y así se lee un mapa mental. No es como una lluvia de ideas que acomoda las cosas donde tú quieras, no. Todos estos esquemas tienen un orden. Entonces, ese es un elemento importante y fundamental. Y otra forma o otro tipo de trabajos que nos solicitan en el después de la lectura son los comentarios críticos. Entonces ya los comentarios críticos es como de lee el texto y al final haz un comentario crítico. Normalmente los comentarios críticos están más encausados hacia los textos literarios. Precisamente por eso no voy a profundizar ahorita en qué consiste un comentario crítico, porque eso implica un video total, ¿no? O sea, si de por sí ahorita este video ya tiene una duración importante, si comenzara a explicar lo del el comentario crítico, me tardaría el doble tal vez de lo que está teniendo este video, porque sí tiene muchos elementos muy específicos y muy puntuales, incluso dependiendo el tipo de texto. O sea, si yo les digo que normalmente es el texto literario y eso implica analizar ciertos recursos, analizar ciertos aspectos que implican minuciosidad. Entonces, pero de manera general, un comentario crítico es, como lo dice su nombre, decir si en qué consiste el texto, cuáles son los recursos del texto y al final establecer una opinión. Por eso se llama crítico, porque hay un comentario, punto, o hay un comentario crítico que es donde se desminuza todo el texto y al final se dice si el texto es bueno o es malo. ¿Correcto? Es como una reseña, por decirlo así, una reseña objetiva o una reseña crítica. Pero insisto, eso ya lo veremos en otro momento, en otro video. Entonces, pues bien, espero que este transitar en la estrategia de comprensión lectora haya sido útil y que vean la importancia de la comprensión lectora, insisto, no solamente para el ámbito académico, porque nosotros siempre consideramos la comprensión lectora y automáticamente lo relacionamos con tareas, trabajos, resúmenes, síntesis, comentarios críticos, reseñas, pero también esto que les acabo de decir, si ustedes son observadores, también lo podemos aplicar en la vida cotidiana. Ir caminando en la calle y estar leyendo la situación, ir infiriendo, ir deduciendo hacia, si me dirijo hacia donde voy o mejor tomo una calle alternativa, tanto si eres automovilista, ciclista, motociclista o transeúnte. Todo eso también es lectura. Cuando estamos frente a una serie televisiva o una película, nosotros estamos haciendo comprensión lectora. Cuando estamos conversando con alguien para que el éxito comunicativo se logre, tenemos que estar prestando atención, tenemos que estar, en este caso, pues es oír, pero no deja de ser una comprensión. ¿Correcto? Analógicamente o metafóricamente, pues es una comprensión lectora, porque estás leyendo lo que dice la persona, o incluso estás leyendo su lenguaje corporal y demás, y comienzas a inferir si te está mintiendo o no te está mintiendo, o si lo que te está diciendo es sensato o no lo es. Todos esos elementos, y entonces esos elementos implican ¿qué? Dedicación. Y para que se pueda dominar eso, pues se tiene que practicar en todo momento. Tenemos que practicar en todo momento. O sea, la pregunta que muchas veces nos hacen a las personas que nos dedicamos a las letras es, ¿cómo puedo mejorar mi lectura? Y aunque la respuesta es la más obvia, leyendo. O sea, si tú lees constantemente, tarde o temprano vas a generar el hábito, pero también para generar el hábito tienes que tener voluntad, se tiene que tener voluntad. Si uno nada más pasa la vista al texto, nada más por cumplir la tarea o por cumplir una presión social de la importancia de la lectura y demás, pero como les decía hace unos minutos, si uno no valora eso y si uno no le da oportunidad al texto de expresarse o de informarnos lo que está escrito sobre el papel o sobre el soporte en el que esté el texto, automáticamente no importa el acto de lectura. Entonces, también va ahí una virtud, por decirlo así, ¿no? La virtud del respeto y demás, ¿no? Tal vez algo no nos está gustando, pero lo terminamos, no simplemente por obligación de, pues ya lo inicié el texto y ahora lo termino y ya. También existe también la otra propuesta. ¿No te gusta un texto y estás leyéndolo desde una perspectiva personal por gusto? Déjalo, no dediques el tiempo. Si el texto no logró atraparte, déjalo. Es quitarse también un poco de esa situación. O sea, si dices, ya le di la oportunidad, le voy a dar otras 2 o 3 páginas, pero si no, sigue sin engancharme y demás, pero yo estoy cumpliendo como lector mi función, estoy concentrado, estoy viendo sus elementos y demás, pero aún así el texto no me atrapa, déjenlo. ¿Para qué dedicar el tiempo? Es un absurdo. Hay otra infinidad, otro universo de textos que podemos. Obviamente, si estamos en un texto académico que nos obligaron a leer, pues tenemos que, ahí sí,
tener ese estoicismo de leer el texto, comprenderlo, analizarlo o hacer lo que nos hayan solicitado. Ahí sí, pero en el ámbito de la lectura por gusto, lúdica como se le conoce, adelante. Si un texto no los comienza a atrapar, abandónenlo. No vale la pena. No vale la pena ese esfuerzo estoico de sacrificarse hasta el final, a ver si al final da una vuelta de tuerca y me atrapa. No, para nada. Entonces, entendamos también, y eso es otro ejemplo de lectura, de una buena lectura de la situación. Si estoy leyendo por obligación, porque ese texto lo tengo que leer porque lo tengo que leer, entonces eso sí, desde el principio, ahí entraría el antes. Tengo que leerlo porque lo tengo que leer, pero voy a dar todo de mí. ¿No? Todo lo que tenga que hacer, tener los diccionarios, tener que leer textos previos para poder comprender todo eso, pero y ese ya está en el antes, es que voy a leer y como de qué necesito, tanto tiempos como complementos para entender el texto. Pero si es una lectura lúdica, es decir, nada más es por gusto, por placer propio, y el texto de repente comienza a no atraparnos o comienza a aburrirnos, podemos tener el temple de decir, no, no gracias, lo dejo y voy al que sigue y a ver si el que sigue. Pero tampoco podemos caer en la generalidad de, todos los textos son aburridos o todos los textos de ese autor son aburridos. No, tenemos que tener también esa prudencia otra vez, ¿no? Serenidad, prudencia, paciencia. El proceso de la lectura implica dedicación, ¿correcto? Entonces, que si queremos ser buenos lectores de cualquier cosa, desde textos académicos hasta textos lúdicos, y esas habilidades ejercerlas en nuestra cotidianidad, viendo películas, viendo series, las situaciones a las que nos enfrentemos en el momento de comprar, de convivir con alguien, esas habilidades tenemos que ejercitarlas en todo momento. Ser muy observadores, ser muy analíticos, ser muy críticos, ser muy autocríticos. Porque como les decía, consultar un diccionario, consultar otro texto que nos acerque o nos aproxime a la comprensión del texto principal que estamos leyendo, es un acto de humildad. Mucha gente no acepta eso de no, yo tengo que entender todo. Y le preguntas, ¿y qué entendiste del texto? Yo entendí todo. Y cuando ya comienzas a cuestionar o preguntar algunas cosas, descubres que no, que solamente era la pose. Entonces, ser lector no te hace una mejor o una peor persona. Te hace una persona con una habilidad. ¿Correcto? O sea, si tampoco entendamos y quisiera concluir este video con esa reflexión, por decirlo así. La comprensión lectora te va a servir en muchos aspectos de la vida, porque muchas de las habilidades y muchos de los recursos que se emplean en la comprensión lectora nos sirven en la cotidianidad. Pero ser un lector no te hace una mejor o una peor persona. ¿Correcto? Solamente te hace una persona con ciertos recursos y ciertas herramientas que sí te van a facilitar muchos aspectos de la vida. O sea, muchos podrían decir, pues que eso te hace una mejor persona. No, porque tal vez una persona que no es lectora y en consecuencia no tiene esos recursos, producto de la comprensión lectora, tal vez ejercita esos recursos que necesita de manera consciente o inconsciente por otro camino. Él llega a la misma meta, pero por otro camino. Entonces, obviamente yo, como un profesional de las letras, obviamente recomendaría que la mejor forma de ser analítico, de ser deductivo, de ser crítico, de saberte expresar, pues obviamente es a partir de la lectura, porque ese es el camino que yo escogí y que yo todos los días ejerzo. Pero tampoco voy a juzgar a alguien que haya escogido otro camino para lograr tener esos mecanismos de deducción, de comprensión, de análisis. Cada quien tiene sus recursos y son totalmente válidos y respetables. El día de hoy nos tocó hablar de la comprensión lectora y entonces es un recurso totalmente también respetable y válido para lograr esos propósitos existenciales de la deducción, la comprensión, la empatía, la paciencia, la prudencia, la serenidad. Entonces, como ven, la comprensión lectora va más allá de simple y llanamente pasar los ojos en un texto. Va mucho más allá de ello. Pues bien, ahora sí, pues espero que este video y esta disertación y este análisis no solamente de la comprensión lectora, sino de todo lo que implica la comprensión lectora y el acto de leer, haya sido de su gusto, pero sobre todo que haya sido de su utilidad. Pues bien, antes de despedirme, como siempre, los invito a suscribirse al canal, a comentarlo, a decirme precisamente si esta disertación sobre la lectura, o ustedes qué piensan de la lectura, o qué estrategias ustedes emplean en el momento de estar leyendo, qué recomendarían, o qué me recomendarían a mí también, aunque yo sea profesional de los textos y de la literatura en general y sus formas alrededor.
pues de todos modos, estoy abierto a conocer nuevas formas y nuevas estrategias para aproximarnos a los textos y lo que implica ser un buen lector y lo que implica tener las herramientas de un lector aplicadas a la cotidianidad, etcétera. Entonces estoy totalmente abierto a los comentarios, a las sugerencias, no solamente en relación con la comprensión lectora, sino en relación con todos los temas que trata este canal, que son la literatura y la comunicación. A su vez, pues también los invito a seguirme en mis redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, donde también podemos usarlo como un espacio para el análisis, los comentarios, las críticas, las sugerencias. Pues bien, sin más que agregar por el momento, pues les agradezco su presencia y como siempre les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.